Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía, con el corazón latiendo fuerte y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes, les toca la fibra sensible. Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar el misterio, a saborear la dulzura y a explorar la profundidad de la frase que evoca tantas emociones: mi corazón es suyo, amor eterno. Ay, solo con decirlo, ya siento esa cosquillita en el estómago. Para los que son nuevos por aquí, déjenme presentarme rápidamente. Soy, y en este canal nos sumergimos en el apasionante mundo de las novelas turcas. Analizamos a fondo a nuestros actores y actrices favoritos, nos adentramos en las historias de amor más intensas, nos emocionamos con los dramas más desgarradores y celebramos juntos cada alegría. Si las series turcas te roban el corazón tanto como a mí, este es tu lugar. Antes de que sigamos y para que no te pierdas ni un solo vídeo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y te aseguro que no te arrepentirás. Aquí nos divertimos mucho, debatimos apasionadamente y compartimos nuestra afición por estos maravillosos dramas. Ahora sí, vayamos al grano. ¿Qué significa realmente la frase mi corazón es suyo, amor eterno en el contexto de Demet Özdemir y Can Yaman? Para responder a esta pregunta tenemos que viajar en el tiempo, a la época dorada de las novelas turcas, cuando Erkencikus conquistó corazones en todo el mundo, desde Estambul hasta Buenos Aires y más allá. La serie fue un fenómeno, un torbellino de romance, comedia y drama que nos atrapó a todos. Y por supuesto el centro de ese torbellino eran nuestros queridos protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Con sus interpretaciones magistrales, nos regalaron una historia de amor que traspasó la pantalla, que resonó en cada uno de nosotros. La química entre Demet y Can era innegable. Era electricidad pura, chispa que se podía sentir a kilómetros de distancia. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían sin palabras, las sonrisas cómplices. Todo eso alimentó la fantasía, el sueño de muchísimos fans, de que ese amor fuera real, de que esa conexión fuera más allá de las cámaras y del guión. Pero ¿por qué esa frase? ¿Por qué mi corazón es suyo, amor eterno nos evoca tantas emociones? Esta frase va mucho más allá de un simple diálogo, es una declaración de entrega total, de devoción absoluta. Es la promesa de un amor que es capaz de superar cualquier obstáculo, de desafiar el tiempo y las circunstancias. Es la representación de una conexión profunda, de un sentimiento que trasciende lo físico y se instala en el alma. En el contexto de la serie, esta frase cobró un significado especial, uno que fue alimentado por la especulación, los anhelos y las esperanzas de los fans. Era el reflejo de la conexión, la complicidad y la pasión que existía, o que muchos creían que existía, entre Demet y Can. Era la materialización de ese amor que todos queríamos que fuera real, que todos deseábamos que durara para siempre. Recordemos algunos momentos clave de Erkencikus. Sanem, el personaje interpretado por Demet, era una soñadora, una joven llena de energía y de bondad, que se enamora perdidamente de Can, el jefe de la agencia de publicidad para la que trabaja. Sanem, con su inocencia y su valentía, entrega su corazón a Can, sin reservas, sin miedo a las consecuencias. Y Can, interpretado por Can Yaman, aunque al principio esconde sus sentimientos y juega con las emociones de Sanem, finalmente se rinde a ese amor. Reconoce la fuerza, la autenticidad y la pureza de Sanem y declara, con sus actos y sus miradas, que ella es su todo, que su corazón le pertenece por completo. Ese amor, el que se vivía en la serie, superaba los obstáculos, se enfrentaba a mentiras y secretos, a malentendidos y a las presiones familiares, pero siempre encontraba el camino de regreso. Era un amor tan intenso, tan profundo, tan apasionado que parecía eterno. Era un amor que nos hacía suspirar, que nos emocionaba hasta las lágrimas, que nos hacía creer en la magia y en los finales felices. Pero, ¿qué hay de la vida real? ¿Qué pasó después de que las cámaras se apagaron? La respuesta, como suele suceder, no es tan sencilla. La vida real, a veces, es diferente a la ficción. Sabemos por información pública, que Demet y Can no continuaron su relación fuera de la pantalla. Cada uno siguió su camino con sus propios proyectos, sus relaciones sentimentales, sus vidas privadas. Y aquí es donde la frase mi corazón es suyo, amor eterno cobra un nuevo significado, un significado agridulce, lleno de nostalgia y de recuerdos.
Para muchos fans, la idea del amor eterno se mantuvo pero se transformó. Se convirtió en la memoria de una conexión especial, de una química inigualable, de un momento mágico que compartimos juntos. Se convirtió en la esperanza de que, a pesar de que el amor romántico no se materializó, el cariño, el respeto y la admiración entre ellos perduraran. Y es que aunque el amor romántico no se haya extendido más allá de la pantalla, la huella que dejaron en nuestros corazones es innegable. La historia de Sanemi Can, de Demet y Can, nos enseñó la importancia de amar sin reservas, de luchar por nuestros sueños, de creer en la magia y en la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Y ese mensaje, ese legado, es para siempre. Ahora analicemos un poco más a fondo. ¿Por qué creemos que hubo tanta conexión entre Demet y Can? ¿Qué hizo que su química fuera tan especial? Primero, por su talento actoral. Ambos son actores excepcionales, con una capacidad asombrosa para transmitir emociones profundas. Demet, con su ternura, su inocencia, su sonrisa contagiosa, nos conquistaba con su naturalidad y su capacidad para conectar con el público. Can, con su fuerza, su carisma, su mirada intensa, nos hacía suspirar con su presencia y su habilidad para interpretar a un hombre sensible y apasionado. Juntos crearon una pareja que vibraba, que explotaba de energía, que nos hacía sentir cada emoción, cada alegría y cada tristeza. Segundo, por la forma en que se complementaban. Demet y Can eran como dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. La dulzura y la inocencia de Demet se equilibraban con la fuerza y el carisma de Can. La ternura de Sanem contrastaba con la intensidad de Can, creando una dinámica que era irresistible para el público. Se apoyaban mutuamente, se entendían sin palabras y creaban una sinergia que era palpable en cada escena. Y tercero, y quizás lo más importante, por la energía que transmitían, la energía que emanaba de ellos, no solo en la serie, sino también fuera de ella. En las entrevistas, en los eventos, en las redes sociales, se notaba que tenían una buena relación, que se llevaban bien, que se divertían juntos. Se reían, se apoyaban, se miraban con complicidad. Y eso sin duda contribuyó a alimentar la fantasía, a fortalecer la creencia de que había algo más, algo especial, entre ellos. Esa energía, esa conexión, era contagiosa. Nos contagiaba a todos, nos hacía creer en la magia del amor, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Nos hacía sentir que, a pesar de las dificultades, el amor siempre triunfa. Pero seamos realistas. El mundo del espectáculo es complicado, y hay que tener en cuenta muchas variables. La presión de la fama, los rumores constantes, las agendas apretadas, las expectativas de los fans. Todo eso puede afectar las relaciones, incluso las más sólidas. A veces las cosas no son lo que parecen, y la realidad puede ser diferente a la ficción. Es posible que Demet y Can tuvieran una excelente relación de trabajo, que se apoyaran mutuamente y que sintieran cariño el uno por el otro, pero eso no significa necesariamente que hubiera un romance. Y aunque en la pantalla pareciera que su amor era eterno, la realidad, a veces, es diferente. No sabemos qué pasó realmente entre ellos. Solo podemos especular, recordar los momentos mágicos que nos regalaron y agradecerles por habernos hecho soñar. Ahora bien, volviendo a la frase mi corazón es suyo, amor eterno, y relacionándola con el presente, con la vida de Demet y Can por separado, es inevitable que, de vez en cuando, recordemos esa frase al verlos en sus nuevos proyectos. Es inevitable que nos preguntemos cómo han evolucionado, qué nuevas historias nos han regalado, si siguen manteniendo esa chispa que nos enamoró. Demet, por ejemplo, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Ha protagonizado otras series de éxito como Dodu Uneb Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una joven que lucha por su supervivencia y por encontrar su lugar en el mundo, y Adnfara, donde interpreta a Farah, una mujer que huye de su país para proteger a su hijo y se convierte en limpiadora de la mafia. Estas series han demostrado que Demet es capaz de interpretar una amplia gama de personajes, que puede abordar roles dramáticos y complejos, y que puede cautivar al público con su talento y su carisma. Y aunque Erkencikus siempre será especial, Demet ha sabido reinventarse y seguir adelante, creciendo como actriz y consolidando su carrera. Can, por su parte, ha explorado nuevos horizontes, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado series en Italia, como Viola come il mare, donde interpreta a Francesco Demir, un inspector de policía que trabaja junto a Viola, una periodista con sinestesia. Además, ha protagonizado la serie turca Sandokan, un proyecto de gran envergadura que le ha llevado a nuevos retos profesionales.
Ha consolidado su fama internacional y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y a diferentes roles. Aunque también tiene sus propios proyectos y desafíos, su popularidad sigue intacta y su legión de fans en todo el mundo sigue creciendo. Así que mi corazón es suyo, amor eterno, ¿es solo una frase nostálgica, un recuerdo del pasado, o hay algo más? Yo creo que es ambas cosas. Es la nostalgia de un amor que nos hizo soñar, de una época dorada de las novelas turcas, de una serie que marcó nuestras vidas. Es el recuerdo de dos personajes que nos enamoraron, que nos emocionaron y que nos hicieron creer en la magia. Pero también es la esperanza de que a pesar de todo, el cariño, el respeto y la admiración mutua perduren. Es la idea de que aunque las personas cambien, aunque las relaciones evolucionen, el impacto que dejan en nuestras vidas es para siempre. Es la certeza de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa y transformadora. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. Nosotros somos los que mantenemos viva la llama de Erkénticos. Somos los que recordamos los momentos inolvidables, las frases icónicas, las miradas cómplices. Somos los que seguimos creando contenido, comentando, debatiendo, compartiendo nuestras emociones y nuestros recuerdos. Somos los que seguimos soñando con un reencuentro, con una nueva historia, con la posibilidad de volver a ver a Demet y Can juntos en la pantalla. Somos nosotros los fans, los que mantenemos vivo el espíritu de mi corazón es suyo, amor eterno. Somos nosotros los que atesoramos esa frase, la recordamos con cariño y la compartimos con orgullo. Somos nosotros los que entendemos el significado profundo de esas palabras, el impacto que tuvieron en nuestras vidas y el legado que dejaron en nuestros corazones. Así que para concluir, ¿con o sin Can Yaman? La respuesta es sencilla, con ambos. Con Demet por su talento, su carisma, su evolución. Con Can por su fuerza, su energía, su impacto. Con Sanem y Can por la magia que crearon juntos. Y con la memoria de un amor que aunque no fue eterno en la vida real, sí lo fue en la pantalla y en nuestros corazones. Mi corazón es suyo, amor eterno puede ser muchas cosas, pero en esencia es el recordatorio de un sentimiento, de una conexión, de una magia que a pesar de todo, sigue presente. Es el recuerdo de un sueño que compartimos, de una historia que nos unió y de un amor que, aunque no se materializó en la vida real, sigue vivo en nuestros corazones. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre Demet Özdemir, Can Yaman y la frase que nos ha unido tanto. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra opinión sobre el tema? Me encantaría leer sus comentarios. Dejen sus pensamientos abajo, compartan sus momentos favoritos de Erkénticos, cuéntenme qué sienten por Demet, qué sienten por Can. Todo. Me encanta leerlos y saber que somos una gran familia. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana subimos nuevos vídeos con análisis, noticias, y todo lo relacionado con el mundo de las novelas turcas. No se lo pierdan. No se pierdan la emoción de descubrir nuevas historias y de compartir nuestra pasión por este maravilloso universo. Gracias por ver este vídeo, gracias por su apoyo, gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden. Mi corazón es suyo, también. Chao.